Y retornamos para el segundo panel. Entonces invito ahora para moderar los trabajos al Christopher Rapp, que es coordinador para metodologías y pesquisa de la OPAS OMS, y agradezco aquí públicamente. Nos ayudó mucho a pensar sobre el evento e indicó nombres y personas del medio, de otros países incluso. Él es doctor en farmacia, actúa hace 11 años en el campo de la salud pública, con foco en programas y políticas de medicamentos y tecnología en salud. Gerente responsable por el depósito central de medicamentos, vacunas y insumos médicos de sistemas públicos. Una vez concluida este panel, el moderador va a darle la palabra después que hablar, van a llamar a las personas conforme está combinado y luego retornamos y vamos para la pausa del café. Gracias. Muito obrigado, Mónica, por las palabras de introducción. Bueno, tomaré la libertad de hablar en español, a pesar de que trabajo aquí, como mencionó Mónica, en la Organización Panamericana de la Salud en Brasilia hace unos 5 años, como coordinador de la unidad de medicamentos, tecnología, vacunas y investigación también. Y bueno, quiero saludarles, espero que ya hicieron anoche un uso racional de la cachaza y ahora vamos a volver a temas más académicos. Quiero agradecer a ISACS por la iniciativa de organizar este seminario aquí sobre acceso, desarrollo industrial y promoción de la innovación, tema muy importante, tema que la OPS en el continente americano también está promoviendo y más una oportunidad para nosotros de fortalecer esos vínculos en el marco de la cooperación regional con institutos como el ISACS. Bueno, agradezco también a todos ustedes, colegas de ISACS, de la UNASUR y colegas de Brasil por la participación hoy día. Bueno, para mí es un honor de coordinar esta mesa, dinámica de innovación y adecuación de la regulación sanitaria, perspectivas y tendencias. Y para componer la mesa voy a llamar, y con permiso y discusión previa con los interesados, decidimos interferir el orden de la secuencia de las presentaciones. Doctor Germán Velázquez, que es asesor especial para el tema de salud y desarrollo del South Center, del Centro Sur, basado en Ginebra. Por favor, si quiere acercarse para componer la mesa o llenar las poltronas, por lo menos. Doctor Velázquez fue formado en Filosofía y Humanidades, máster en Economía, doctor en Economía en la Universidad de la Sorbonne en París. En 2010 recibió el doctorado honoris causa en Salud Pública de la Universidad de Caldas en Colombia, y hasta 2010 fue el director del Departamento de Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual de la OMS, y trabajó muchos años también dentro de este programa de medicamentos esenciales de la OMS. Es uno de los pioneros en el debate en salud, propiedad intelectual y acceso a medicamentos y tecnología, y fue representante de esa organización, de la Organización Mundial de la Salud, ante el Consejo de la OMC, Organización Mundial del Comercio, de 2001 hasta el 2010. Bienvenido, doctor Velázquez. Llamo también para componer la mesa el doctor Dirceu Barbano, director presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, Anvisa, farmacéutico. Participó en la creación e implementación del Programa Nacional de Farmacia Popular desde 2004, un programa brasilero destinado a fortalecer el acceso a medicamentos para la población del Sistema Único de Salud, el SUS. Coordinó, entre otras cosas, el Departamento de Asistencia Farmacéutica y Ciencia y Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. Fue secretario municipal de salud de los municipios de San Paul de Ibaté y San Carlos, y bueno, es un parcero importante de la Organización Panamericana de la Salud en el continente
y un actor muy proactivo del desarrollo de las iniciativas regulatorias en el continente. Bueno, no puedo estar aquí sin hacer algunas consideraciones sobre el proceso de desarrollo de los mecanismos regulatorios en la región e iniciativas buscando más convergencias de los procesos y mecanismos regulatorios en el continente, y destacar, por supuesto, más una vez el papel de Anvisa en este esfuerzo regional, ¿no? Creo que no podemos hablar de acceso a medicamentos y a tecnologías sin garantir la calidad, la seguridad, la eficacia de los productos y las tecnologías desde su producción hasta su distribución y disponibilidad en el mercado nacional, ¿no? Creo que también no podemos pensar en ampliar la base productiva de esas tecnologías sin un arsenal y un dispositivo regulatorio sólido para controlar, fiscalizar y normar un poco todos esos diferentes entidades que intervienen en la cadena de producción y de distribución de los productos, ¿no? Porque estamos en un universo de globalización, de mercado, de circulación de productos libre y siempre más complejo, tecnologías más complejas, más numerosas. Y como tecnología sanitaria me refiero no solamente a medicamentos y al fármaco mismo, pero también a dispositivos médicos, a vacunas, a diagnóstico, productos hemoderivados que son bastante complejos, todos los biotecnológicos, biofarmacéuticos ahora también. Y siempre se pide más en términos de regulación sanitaria y vigilancia a las autoridades nacionales, ¿no? Más en términos de capacidad para poder controlar todo este panorama nacional, pero también más cualificación para las personas que trabajan y expertiza en sí, una capacidad instalada que siempre debe ser más robusta, digamos, más sólida. Y también la necesidad en este mundo más globalizado de poder intercambiar informaciones entre diferentes autoridades regulatorias del mundo, no solamente de la región, pero del mundo, porque ahora sabemos que un producto, una materia prima manufacturada en India, está también luego almacenada en China, distribuida por un reseller que está en Holanda, procesada en Costa Rica para ser vendida en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Así que realmente la trazabilidad de todas esas etapas, desde la producción hasta la distribución y el acceso para el usuario, es bastante complejo, ¿no? La OPS con sus países miembros fue bastante protagonista en los últimos años, para decir la última década prácticamente, y logró adoptar una resolución en 2010, creo, para fortalecer las autoridades reguladoras sanitarias de la región, de las cuales 5 países de América Latina, y ANMAT para Argentina, Brasil, Anvisa, INVIMA para Colombia, SECMED de Cuba y COFEPRIS recientemente de México, entraron en un proceso de certificación por la OPS como autoridad certificada de referencia para el medicamento, y un proceso muy interactivo, esas asesorías se realizaron con personas de las diferentes agencias, un trabajo realmente hecho en común para evaluar las diferentes funciones regulatorias de cada una de las agencias. Y vale la pena destacar que también se consideró como certificada recientemente también la autoridad de Estados Unidos, la FDA y el Canadá, ¿no? Bueno, quiero resaltar también el liderazgo asumido por las autoridades en la región. Bueno, Brasil también merece ser destacado por sediar un número de eventos, seminarios internacionales de mayor relevancia e importancia. El año pasado organizamos con esa agencia un seminario global sobre farmacovigilancia. Este año también, en el mes de diciembre, vamos a organizar un seminario global con la OMS sobre
biovigilancia y seguridad de trasplante de órganos. El año próximo, como seguramente bien saben, se organizará aquí en Brasil, en Río de Janeiro incluido, probablemente, la reunión del IGDRA, que convidará primera vez que la IGDRA está organizada en un país del sur. Entonces, mucho protagonismo, mucha proactividad por las autoridades, que es un factor que debe ser reconocido, ¿no? Bueno, por supuesto, ya la necesidad ahora más que nunca de trabajar en redes. OPS, que implementó hace unos 10, 12 años con los países de la región una red para intentar armonizar o encontrar puntos de convergencias en los mecanismos regulatorios y principales funciones de la red PANRA, y que se reunió hace un mes, creo, en Canadá. Y bueno, para realmente mostrar que creo que este continente para la OMS misma y las diferentes regiones del mundo puede ser considerado como bastante como de referencia, tantas cosas se hicieron en pocos años. Bueno, me voy a alargar más, voy a pasar la palabra al doctor Germán Velázquez, que va a presentar, hacer una presentación un poco general, tal vez un poco para abrir a discusión sobre la cuestión de la dinámica de innovación y adecuación de la regulación sanitaria. Doctor Velázquez, la palabra para você. Muito obrigado. Tiene la pena. Muy buenos días. Yo quería, primero que todo, agradecer esta invitación que fue hecha al South Center para participar en este evento. Como ya se dijo en la introducción, muchos en la región me conocen como representante de la OMS. Yo ya no estoy en la OMS. Ayer decía informalmente que desde hace 2 años recuperé mi libertad de expresión y la uso y la voy a usar hoy. El día de ayer fue excelente, me gustó muchísimo, pero para decirles la verdad, yo me sentí bastante mal ayer. Bastante mal porque estando sentado allá donde están ustedes ahora, yo viví todas las presentaciones que hicieron como alguien que lleva implicado en la salud pública en esta región en los últimos 20 años, y aquí había 2 brillantes economistas que nos decían: esto va mal, esto va requete mal, la desigualdad crece y crece en América Latina, y nosotros callados. La OPS, perdóname, Christophe, gran amigo mío, y la OMS han sido cómplices de lo que está pasando aquí. Y trajimos economistas que nos dicen que hay sistemas de salud como el del Brasil o el Costa Rica o el de Uruguay que funcionan mucho mejor que otros, y jamás hemos sido capaces de decirlo como organismos rectores de salud pública. Y por eso me parece muy interesante este seminario que el ISAC está organizando aquí, y es un organismo que están haciendo, pero yo creo y tengo mucha esperanza de que puedan. Se escogió como sigla y como nombre del organismo Instituto Suramericano de Gobierno. Y eso de gobernar es una cosa muy complicada, ustedes lo saben, muchos de ustedes están en el gobierno. Y cuando uno está en el gobierno tiene que hacer opciones y tiene que decir cosas que no le gustan a muchas personas. Yo me acuerdo, yo estuve mucho tiempo en el programa de medicamentos en la OMS, y me acuerdo, por ejemplo, que en un momento dado, hace unos 6, 7 años, el Perú decidió abolir el registro sanitario de medicamentos. Óigame bien, abolir el registro sanitario de medicamentos. Yo me peleé con todo el mundo en Washington y en Ginebra para que nosotros hiciéramos un statement diciendo: es una bestialidad, señores. Y no se pudo decir una palabra porque había que respetar la soberanidad de los países, que pueden hacer lo que quieran. Entonces nosotros, es decir, los organismos encargados de salud pública a nivel internacional, que habíamos visto desastres a nivel mundial, nos tuvimos que quedar callados porque aquello de que estaba haciendo el Perú estaban en pleno derecho. Yo creo que aquí
si estamos hablando de gobierno en salud, vamos a tener que hablar. La OMS hace mucho tiempo que no habla, es con mucha timidez, ya perdió el control de lo que debía estar haciendo porque fue privatizada, etcétera, etcétera. De manera que yo espero que un organismo de gobierno vaya a gobernar e invite gente, como lo estamos haciendo ayer y hoy, a que digan verdades y que les digan los países, señores, este camino tal vez no es, ustedes tienen todo el derecho, háganlo, pero yo les quiero decir que si usted se tira de un 10º piso, va a caer y se va a matar en la calle. No le voy a decir, tírese, señor, que es su soberanía nacional. Yo voy a hacer una presentación. Ya lo apagué, muy bien. No era por ahí. Sabotaje de la OPS. Sí, bueno. Tampoco. Es bastante complicado hacer una charla sobre medicamentos y sobre reglamentación a gente como ustedes, porque los que están aquí, que están en la vida diaria ligando con el medicamento, como el señor director de la agencia reguladora del Brasil, que está conmigo en este panel, saben mucho más de lo que yo les pueda decir. Entonces yo decidí, por una cuestión de facilidad, hacer una ponencia no técnica ni de política sanitaria, más bien de filosofía del medicamento. Yo voy a tratar estos 3 puntos, una introducción con palabras con preguntas más bien muy ingenuas sobre los pasos del medicamento, en esta cadena del medicamento. En segundo lugar, les voy a presentar un estudio que acaba de publicar el Centro Sur, del cual fue coordinador el profesor Correa, que está aquí. Debía él presentar más el estudio y no yo, él fue el responsable, sobre las tendencias de patentamiento en 5 países, de los cuales 3 son de la región, y algunas conclusiones. Aquí. Aquí. Ok. Bueno, en los pasos del medicamento podemos identificar 3 pasos, lo que es investigación y desarrollo, y en ese paso de investigación y desarrollo tendríamos que preguntarnos quién decide, quién está actualmente a nivel internacional decidiendo sobre qué se investiga. Tendríamos que preguntarnos quién paga la investigación también. El segundo paso sería los derechos de propiedad intelectual. De una vez se descubre, se encuentra un medicamento, se va normalmente, algunos casos puede ser que no, pero normalmente se va y se pide una patente. Eso no permite comercializar el medicamento. Iría al tercer paso, que es la autorización de puesta en el mercado, y ahí habría que preguntarse, ustedes lo saben, pero yo me lo voy a preguntar otra vez en términos mucho más simples, sencillos, cómo se hace esa autorización de puesta en el mercado y qué significa eso. Bueno, ¿qué es un medicamento? Un medicamento puede ser un producto que sirve para curar una enfermedad. En una publicación de la cual les voy a hablar más adelante de dos científicos farmacólogos independientes franceses de hace 6 meses, ellos dicen que esto fue lo que hizo la industria farmacéutica durante 40 años, desde el año 50 hasta el año 90. Fueron medicamentos que servían para curar una enfermedad. El caso de los sulfamidas, el caso de los antibióticos. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento también es un producto que sirve para prevenir una enfermedad. El arma más grande que tenemos en salud pública, las vacunas. En el año 55 se descubre la vacuna para la poliomielitis y de ahí siguieron varias. ¿Qué es un medicamento hoy en día? Nos lo dicen los mismos 2 autores del libro que les acabo de comentar. Un producto, el medicamento es un producto para tratar una enfermedad. Entonces, si estamos hablando de acceso, yo diría que en el primero y segundo caso, un medicamento que sirve para curar una enfermedad, pues tendría que ser accesible a toda la población y ya. Nada de encadenarlo 20 años con una patente, tiene que ser accesible ya. Un producto para prevenir, todavía mucho más, tendría que ser accesible más. Un producto para tratar una enfermedad, yo no sé.
Yo no sé si todas las estatinas que están en el mercado haya que garantizar un acceso, porque hoy en día, después de 20 años de comercialización de las tales estatinas, hay autores que nos están diciendo que terapéuticamente no sirven para nada. Entonces, ahí habría que ver, en términos de acceso, habría que ver, cuando hablamos de acceso a medicamentos, habría que preguntarnos, bueno, ¿y qué es un medicamento? Otra pregunta bastante banal, como de escuela primaria. ¿Por qué se investiga para encontrar nuevos medicamentos? Bueno, por dos motivos se me ocurre a mí. Porque hay un mercado, y eso nos lo repitieron bastante ayer. Se investiga porque hay un mercado que interesa financieramente algo. Esa es la razón por la cual investiga la industria farmacéutica. No es porque la gente esté enferma, ni se esté muriendo, la gente esté sufriendo. Es porque hay un mercado, a mí me interesa, yo tengo unos accionistas, yo invierto la plata aquí porque me va a ser rentable. Y porque va a ser muy rentable, y si no, compraba oro o acciones de Nestlé o de otra cosa. De manera que se investiga hoy en día, la agenda de investigación se está fijando por razones comerciales y financieras y no de salud pública. ¿Por qué se investiga? También se investiga porque hay una enfermedad, alguien está mal y entonces yo investigo porque quiero ocuparme de esa persona que está mal. Eso es lo que hacen muchos estados, lo que hacen muchos organismos públicos. Desafortunadamente, y lo conocemos y lo conocen ustedes muy bien, que muchas veces esa investigación pública en la última fase se le entrega a la industria farmacéutica, que lo patenta y lo saque al mercado y lo trata como un producto comercial y no como un bien público. Bueno, sigamos con este tipo de preguntas muy elementales. ¿Y cómo llega un medicamento al mercado? Resulta que un medicamento al mercado llega después de que alguien lo inventa, va a la Oficina de Propiedad Intelectual y pide una patente que le va a dar una exclusividad de 20 años. Esas son las reglas que nos impuso la Organización Mundial del Comercio desde hace 15 años, desde que se creó, a los cuales no estaban siguiendo los países en desarrollo la mayoría, pero hoy en día ya hay 158 miembros de la OMC que tienen que hacer esto. La Oficina de Propiedad Intelectual, ni siquiera cuando uno va a patentar un componente químico o biológico, no le dicen ni siquiera que eso sea un medicamento. Usted le dice, la oficina le está diciendo, esto es, aquí hay una novedad, aquí hay un paso inventivo y tiene una aplicación industrial y por eso, señor, le entrego un título de patente que le da la exclusividad en el mercado. Lo mismo que patentes para un teléfono móvil, para un iPhone 5 o para el Nokia o lo otro, la misma cosa. No está diciendo, la Oficina de Propiedad Intelectual no está diciendo que esto sirva para curar alguna cosa. Pero resulta que afortunadamente en caso de medicamentos, antes de que llegue al mercado tenemos un segundo paso. Tiene que ir a la Agencia Reguladora de Medicamentos y ahí le van a dar un registro sanitario y yo creo que en el segundo interventor nos puede explicar un poco más esto en detalle, pero básicamente, ¿qué hace la Agencia Reguladora de Medicamentos? La Agencia Reguladora de Medicamentos va a pedirle una serie de requisitos para darle la autorización para que lo comercialice. En esos requisitos, el fundamental son los ensayos clínicos. ¿Y qué son los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos es que a usted tiene que probarle a la agencia reguladora que este producto tiene alguna actividad para algo que usted está reclamando que puede servir. No le está diciendo en lo más mínimo la agencia reguladora que ese producto que usted está registrando sea mejor que el que ya está, uno parecido que ya está en el mercado, para nada. Porque usted va a hacer con un producto, usted va a buscar un número X de personas, a uno les va a dar el medicamento que usted quiere registrar y al otro les va a dar una cosa que no contiene nada, que llamamos un placebo, que ahí hay unos problemas éticos bastante complicados, que usted a este que le está dando el placebo se supone que no le cuenta que le está dando un placebo, no se le dice una sola palabra y usted le entrega una píldora que se está tomando y resulta que esa no es la píldora de verdad, es un placebo. Yo no sé, eso éticamente tiene bastantes implicaciones, pero bueno, digamos que no es muy complicado para una empresa
yo tengo un grupo de personas a las cuales le doy una cápsula que tiene azúcar o que tiene polvo talco, que no tiene nada, y a la otra le doy un componente químico o biológico, y puedo mostrar que aquí hubo una reacción. Entonces hay una cierta actividad y la agencia reguladora va a dar una autorización. No quiere decir en lo más mínimo que sea el mejor medicamento de lo que estamos hablando. Puede ser que el que ya estaba en el mercado. De manera que fíjense éticamente las implicaciones. Y volvamos a la reflexión. Acceso, importantísimo. Acceso a un medicamento que sea inferior terapéuticamente. A mí no me importa para nada garantizar el acceso de un medicamento que no sirve. O que es menos eficaz que el que ya estaba. Hay otro problema que es reciente y que se está agregando a toda la problemática de las agencias reguladoras de medicamentos, que son los productos biotecnológicos. En este estudio de Australia de este año nos dice que el mercado mundial de biotecnológicos es del orden de 140 billones de dólares, que la entrada a biosimilares puede representar 20 o 25% de reducción en el precio, y que en el 2020 habrá probablemente 50% de los medicamentos biológicos que estarán fuera de patente. Eso nos trae una serie de preguntas. Yo les pregunto a los que están aquí implicados en lo que es la reglamentación de medicamentos: ¿son los productos biotecnológicos totalmente distintos de los productos obtenidos por síntesis química desde el punto de vista de registro sanitario? Acuérdense en que ya la industria farmacéutica nos enredó y nos sigue enredando desde hace 30 o 40 años de que los productos genéricos no son los mismos que los originales, que son de menos calidad, que hay que hacer pruebas de bioequivalencia, etcétera, etcétera. ¿Será que vamos a tener que pasar los próximos 20 o 30 años con estos nuevos medicamentos por la misma cruzada que tuvimos que hacer y que estamos haciendo, porque la OMS, otra vez hago referencia, anda totalmente perdida en esto de los productos falsificados, incluida la reunión que se hizo recientemente en Argentina por iniciativa del gobierno de Argentina? Todavía después de 40 años, la OMS no tiene una definición de qué es un medicamento falsificado. Y andan con un documento que tiene 6 o 7 títulos porque cada uno es falsificado, o no sé qué, o no sé qué, o no sé qué, o no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces vamos a tener que pasar por el mismo. ¿Se puede hablar de biosimilares o de biocomparables o de biogenéricos? Lo que importa aquí no es si el medicamento es idéntico. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es si el medicamento terapéuticamente va a tener un efecto igual o similar o parecido, que eso es lo único que nos importa, es la salud del paciente. Bueno, vamos a pasar al estudio que debía haber presentado el profesor Correa, pero que yo les voy a presentar algunos de los resultados, y tienen que ver mucho con lo que estamos hablando, de cuáles son las tendencias de patentamiento en la región. Les comento pues que sabemos, y lo voy a decir una gráfica, la innovación hoy en día en el sector farmacéutico, no hay más de 20 o 30 máximo nuevas moléculas que se descubren, que salen al mercado por año, cuando hay en muchos países, lo vamos a ver, varios cientos y hasta miles de patentes farmacéuticas que están otorgando las oficinas de patente. Entonces ustedes me dicen, ¿y cómo es esto que hay 20 nuevas moléculas y que están dando 1000 patentes para productos farmacéuticos? Porque se está utilizando el sistema de patentes de una manera irresponsable, más bien para bloquear los mercados y para asegurar sus ganancias, más que para estimular la innovación, que era aparentemente el origen del patentamiento de productos farmacéuticos. Entonces, en ese estudio que hizo el South Center, estaban Argentina, Brasil y Colombia en la región, y además India y África. Y una de las conclusiones más importantes, se dice que hay una proliferación de patentes farmacéuticas, que las patentes están bloqueando la competencia de genéricos, y que los genéricos es la manera para promover el acceso a los medicamentos.
es el gráfico que yo les comentaba, es un gráfico de la Food and Drug Administration que nos muestra que en los últimos 10 años la innovación farmacéutica viene más bien decreciendo. El estudio y Correa y los otros investigadores citan esta guía de la Oficina de Patentes del Canadá que nos dice que ellos nos dicen que el 90% de todas las innovaciones patentadas fueron mejorías menores de productos ya existentes. El 90% no es innovación, son mejorías menores a las cuales no se debía haber dado jamás una patente. Si eran mejorías, nadie está en contra en que se pueda mejorar la vida del paciente dándole una cápsula al día y no 4 o 5, etcétera, pero son innovaciones menores del mismo medicamento que no debía ser patentado, y que esas patentes están bloqueando la competencia de medicamentos. Entre los 4.000 medicamentos que analizó el estudio en los 5 países, perfecto, sí. Ellos encuentran que hay el 80% que son patentes que no tienen mucha relevancia a los problemas de salud de los países en desarrollo. Nos podríamos preguntar también, ¿están esas patentes promoviendo la innovación local? Y miren los resultados. En el Brasil, de 280 patentes, solo una patente era una patente de una empresa local. En Colombia, 2 patentes de 400 eran patentes locales. En el África del Sur, 10 de 2.400 patentes en el periodo del estudio, y en Argentina 15 de 1.000 patentes que fueron otorgadas por la Oficina de Patentes. De manera que el patentamiento de estas cosas menores no está favoreciendo la industria local, está favoreciendo la industria transnacional que está haciendo patentes sobre pequeñas innovaciones para conservar y guardar un monopolio. La materia, si vemos lo que es la materia de patentes, de las patentes concedidas en Argentina, por ejemplo, en estos 7 años, vemos que hay un 12% de patentes que fueron dadas para segundos usos, que no debían ser materia patentable, y algunos para sales, para ingredientes, etcétera, etcétera, para composiciones. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Y voy a terminar mucho antes de mi media hora, para dejarles tiempo no solo al final del día, sino sobre todo para que haya más tiempo para diálogo y para preguntas y comentarios. Las conclusiones. Hoy hay mucho más medicamentos para tratar que para curar. Esa es la filosofía hoy en día de la industria, es tratar. Si ustedes se dan cuenta, está todo lo que es los medicamentos cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, el SIDA se ha vuelto en una enfermedad crónica. Usted tiene que tomar el medicamento por el resto de su vida. La industria no está investigando hoy en día cómo curar la hipertensión. Si la filosofía es vender y vender al máximo y por el periodo más largo posible, pues yo, donde cure el paciente, estoy matando mi mercado. De manera que es mejor tenerlo como cliente durante toda la vida, que es lo que está pasando con muchos medicamentos. De manera, un nuevo medicamento en el mercado no significa que sea el mejor en términos terapéuticos, y esa es la contradicción que yo decía, en la cual están nuestras agencias reguladoras. No digo en la región, lo está haciendo la agencia reguladora de Francia y de Inglaterra. En Francia, el libro que les comenté al inicio, que les prometí que les iba a decir algo, es un libro que se publicó en noviembre del año pasado, que se llama La Guía de Medicamentos Inútiles y Peligrosos. Y la conclusión son, estos 2 farmacólogos analizan en más de 20.000 bases de datos sobre los medicamentos actualmente en circulación en el mercado en Francia, sobre 4.000 medicamentos, y llegan a la conclusión de que el 50%, óigame bien, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, en Francia el 50% de los medicamentos en circulación son inútiles desde el punto de vista terapéutico, inútiles.
Si se retiran 2.000 medicamentos del mercado francés, la salud del pueblo francés no va a sufrir nada. Esto es muy grave. Y de manera que cuando estamos hablando en acceso, tenemos que ir también a esto que está detrás. Acceso, yo no pelearía para nada por el acceso a esos 50% de medicamentos, a esos 2.000 medicamentos inútiles que están siendo comercializados en Francia y que para tragedia de un gobierno hoy en día socialista como el gobierno francés no los pueden retirar del mercado, porque eso significa la industria farmacéutica francesa es una industria de exportación muy importante, que mañana si Francia prohíbe esos 2.000 medicamentos, ¿cómo es que España o Argentina o Brasil van a seguir importando un medicamento que Francia acaba de retirar del mercado porque dice que es inútil? De manera que ellos no pueden tocarlo porque hay una lógica financiera y no de salud pública. Hay una proliferación de patentes, hay un patentamiento de enfermedades que no son las enfermedades, no es la prioridad, es decir, lo que decía yo al inicio, la agenda de investigación no la están fijando la salud pública, sino que la están fijando los mercados potenciales. Muchas patentes, ya dijimos varias veces, están bloqueando la entrada de genéricos y la mayoría de las patentes están en manos de empresas extranjeras. Termino aquí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Su presentación muy rica, un poco provocativa, por supuesto. Y creo que seguramente abrirá debate dentro de aquí a unos minutos, ¿no? Si quieren preparar algunas preguntas por escrito para ganar tiempo y pasar para mí durante los minutos que vienen, creo que sería tal vez la manera más eficiente de poder alimentar el debate luego, ¿no? Sin más tardar, voy a convidar al doctor Dirceu Barbano para hacer una exposición sobre el tema que le corresponde de vigilancia sanitaria y regulación sanitaria. Bom dia a todo mundo. Quería agradecer Les agradezco al ISACS por haberme invitado para que Anvisa pudiese participar. Dessa oficina, dizer que cumprimentar o Christophe, dizer que é uma honra muito grande compartilhar de compartir este momento con el doctor Velázquez, que es una figura marcante, muy marcante, que va a ingresar a la historia de la salud pública mundial. Él ya ingresó y bien lo sabe. Entonces tengo el deber de decir cosas que muchas veces ni todo el mundo puede decir. Yo preparé una presentación en el sentido de proporcionar una discusión, un poco en el sentido que el doctor Velázquez propuso. Reflexionamos lo que significa innovar en salud, lo que significan los dilemas que están colocados entre los intereses de la sociedad, la industria, el papel del Estado como regulador. Pero para poder tener una perspectiva a largo plazo de lo que viene sucediendo, hay un vídeo en la internet, creo que es mágico, que algunos ya lo vieron seguramente. Me gusta mucho, va a doler un poco ver de nuevo, son 5 minutitos ese video, porque vale la pena para introducir un poco la conversación de la presentación a seguir. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. Yo enseño, yo sé perfectamente lo que tenemos, que tener los datos no es suficiente. Yo tengo que mostrar la manera que tanto los picos disfruten y lo comprendan. Ahora voy a tratar de tratar algo que yo nunca hice antes. Y estoy colocando los datos en espacio real con la asistencia técnica de toda la tripulación. Aquí estamos nosotros, primeramente, un acceso para la expectativa de vida con 25 años a 75 años. Y aquí abajo, un acceso que tenemos, la renta por personas, el ingreso, 40.400, desde 400. Aquí tenemos los pobres y los
enfermos. Aquí tenemos los ricos y saludables. Voy a mostrarles el mundo 200 años en el año 1810. Aquí tenían todos los países, Alicia, arriba, el África, Oriente Medio y el América son hielos. Y tenemos aquí el tamaño de esta círculo, aquí es el tamaño de la población. Aquí tenemos la expectativa de vida, tendríamos 40, y en el Reino Unido y en Holanda era mucho mejor. Y ahora yo comienzo a cambiar la revolución industrial. Tenemos los países en Europa que se mueven del resto, se distancian del resto, que tenemos Asia, África, los vemos paraditos allá atrás, y eventualmente los países del oeste crecen, occidentales, crecen y crecen más. Y aquí vemos el impacto de la Primera Guerra Mundial, la epidemia española. Y ahora yo voy a los años 20, 1930, y a pesar de la Gran Depresión, aquí tenemos que los países continuaron creciendo, otros países como Japón comenzaron a crecer, y aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial. Nosotros paramos un poco para ver qué pasa en el año 1948, que fue un gran año. 48 había terminado la guerra, y yo ahí nací, pero la diferencia es que tenemos los países del país, tenemos los Estados Unidos, aquí Japón, Brasil acá, y aquí tenemos un poquito de la riqueza en estos países de acá abajo del mundo. Y aquí tenemos China, India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, todavía eran países pobres, pero miren lo que va a suceder ahora. Aquí nosotros nos vamos nuevamente. Durante mi propia vida, las colonias se independizan, y entonces comienzan a crecer los niveles de salud, inclusive en los países que antes eran pobres. Tenemos Asia, Latinoamérica, Argentina, todos están llegando al nivel de los grandes países occidentales. África lo sigue. Aquí tenemos, la aparición del HIV, y aquí vemos el mundo hoy en día en las estadísticas, según las estadísticas actuales. La mayoría de las personas viven en el medio, pero hay una gran diferencia al mismo tiempo en los mejores países y los peores, donde hay, entonces tenemos la desigualdad entre los países. Esto aquí tenemos los promedios de los países que están en estos ciclos. Aquí tenemos China, que lo voy a dividir en países. Aquí va Shanghái, que naturalmente tiene los mismos niveles de salud, pero acá tenemos una provincia prótico, Guangzhou, que es como Pakistán, y si yo incluso los separo más, tenemos las partes rurales, que son como en Ghana, el nivel de la salud. Y a pesar de todas estas grandes disparidades, hemos visto 200 años de gran progreso. Se está cerrando esa brecha entre el oeste y el este, y tenemos un mundo más convergente. Y yo creo una gran tendencia que va al país con grandes tecnologías. Pues todo es posible, todo el mundo puede llegar a tener un mundo saludable. Lo que ustedes han visto en los últimos minutos es una historia de 200 países observados en un panorama de 200 años. Es bastante bueno, La finalidad es poder partir de un punto que es importante, que nosotros pensamos si la riqueza, la innovación en salud, el papel de los estados, ejercen una relación mayor con lo que sucedió por quien llegó allá arriba, o una religión, o una mayor relación con la distancia que separa entre los que están arriba y los que están abajo, en el gráfico que vimos. Y me parece entonces que ese punto de partida es importante, incluso para que tengamos condiciones de profundizar algunas cuestiones que colocadas por el señor Velázquez, y algunas que por ventura, cuando nosotros
nosotros observamos el mundo de la innovación, del acceso a la salud, de la reglamentación y el papel del Estado, pasan desapercibidos porque nosotros estamos siempre enfocando si se aprobó o no se aprobó la tecnología, si ella es innovadora o no, si las agencias son más eficientes o no, o menos eficientes. Entonces yo les preparé aquí. Sou péssimo com essas coisas. Algunas reflexiones y algunas cuestiones más profundas. Este ambiente del año 2013 o de esta década o de principios de siglo es un ambiente donde nosotros vimos ahí que de los 200 años, de los 150, en los últimos 200 años, 150 años no cambió mucho, pero en los últimos 50 años pasó por un proceso grande de transformación. Y yo creo que eso es bueno actualizar ese gráfico de 2009 a 2013, pero realmente ya tenemos que cambiar la expectativa, digo, de 75, que incluso Brasil ya consiguió alcanzar esa expectativa de vida. Vamos a tener que cambiar un poquito el gráfico hacia arriba y la dinámica de transformación del escenario económico, social y de las tecnologías de salud, que es una dinámica de ritmo absolutamente acelerado. Ese ambiente se mueve y casi por cuestiones económicas. Hoy en día las empresas ya no quieren más facturar $2.000 millones o $3.000 millones. Eso es una empresa pequeña. Quieren facturar mucho más y precisan de mucha capacidad de proponer innovaciones entre corchetes para sociedades que nos, entre comillas, y a un ritmo, en el ritmo que se inviertan nuevos productos y nuevas perspectivas es muy acelerado, y naturalmente que eso sucede en un ambiente donde las sociedades esperan que los estados cumplan con sus papeles de reguladores y se colocan los estados en una situación cada vez más difícil porque involucran nuevos conocimientos que son monopolizados, que están en manos de esas empresas y que muchas veces los estados desconocen para poder hacer, de hecho, la reglamentación. Algo más que viene sucediendo y que el gráfico lo demuestra, a pesar de las grandes desigualdades existentes, es la movilidad social, la alteración de la base demográfica. Cada vez más en muchos países las poblaciones están más ancianas, dependiendo de nuevas tecnologías que cuiden mejor de aquello que queremos siempre, vivir mucho más. Las personas quieren vivir más, vivir bien, y ahora convencidos por un conjunto de intereses económicos más lindos cada día, más bonitos, y ahí la ecuación se está complicando cada día más y de calcular y para alcanzar esos deseos. Naturalmente existe un deseo de la complejidad, de la volatilidad de las tecnologías. Algo es comprender los rayos X un siglo atrás. Otra es comprender cómo es que se articulan las tecnologías y diagnóstico por imagen que se vinculan a cálculos que permiten determinar, por ejemplo, una carga de radioterapia con el mismo equipamiento que hace diagnóstico, que ofrece el tratamiento, que irradia al organismo con tecnología y radiaciones cada vez más precisas por un lado, pero más arriesgadas por otro lado. Y lo que es peor, ese mundo es un mundo que precisa de lo nuevo. El mundo de las telecomunicaciones. Nadie más quiere el teléfono 3, menos el 4. Las personas ya quieren el 5, ya está en el SX y así sucesivamente. Y lo que era suficiente para que nos comunicásemos remotamente sin hilos hace 10 años, hoy en día es una pieza de museo que ya no nos sirve más. Y en el campo de la salud, a pesar de las tecnologías, que las tecnologías agregan
poco desde el punto de vista de concepto o conceptual, se transforman y son volátiles siempre. Por otro lado, lo que me parece que es bueno, las sociedades desean también mayor seguridad y esperan que esas estructuras reguladoras que sean capaces de interpretar las tecnologías y poder dar un parecer claro y preciso si aquello es mejor de lo que existía, si aquello es seguro y si aquello es eficaz. Otra cosa que es más o menos igual a padre y madre. Antiguamente nosotros le preguntábamos a papá los lunes si podíamos ir al cine el sábado. Ahora los hijos, según el lunes a la mañana, quieren saber a dónde van a pasar la tarde del lunes. Y si usted tarda más de 5 minutos en responderle, se crea un conflicto familiar. Los mercados exigen de los órganos de reglamentación del Estado algo parecido con eso. Deposito algo que yo investigué por un interés muchas veces puramente comercial, entrego a las manos del Estado y que deseo del Estado una respuesta rápida porque el Estado molesta la perspectiva económica en la mayoría de los casos. Y por otro lado, cuando son tecnologías que son nuevas e interesantes, nos vemos presionados porque finalmente hay alguien que puede beneficiarse con aquella tecnología y es muy importante que así como nosotros no podemos demorar más de 5 minutos, que las agencias no demoren más de 5 días para decir si una tecnología altamente compleja es saludable o no lo es. Nosotros que trabajamos en los organismos públicos también sabemos lo que es bueno, que la sociedad ya no acepta más el desperdicio de recursos económicos, humanos, de tecnologías. Vivimos en un ambiente de la competencia en torno a la innovación, alrededor de la innovación. El que no tiene capacidad de innovar acaba quedándose afuera de ese mercado, incluso aunque no sean tecnologías definitivamente innovadoras. El crecimiento económico y expansión de los mercados, América del Sur pasó a formar parte del mundo hace 2 o 3 décadas. África hoy día aparece con muchos países ya con su expansión económica, fábricas de medicamentos, fábricas de equipamientos y dispositivos médicos. Asia tomó una gran parcela de mercado con India, China, Corea, Tailandia e incluso Japón, el propio Japón. Y todo el mundo espera que la reglamentación, además de cumplir el papel de proteger la salud de las personas, asuma un nuevo papel que es de amparo al desarrollo y mucho más al desarrollo económico que al desarrollo social, que al desarrollo en efecto de los sistemas de salud. El gran reto para todos nosotros con la globalización de las cadenas productivas. Las industrias francesas ya no producen más medicamentos en Francia. Ellas continúan siendo francesas. Las fábricas están diseminadas en China, India, Corea, aquí en Brasil incluso las fábricas de insumos. O sea, el medicamento que llega, el dispositivo que llega al consumo humano hoy día en un determinado país involucra procesos productivos que están en promedio en otros 3 países. Y eso implica que los estados ya no son más responsables por la salud de las personas que viven en sus países, son responsables también por la salud de las personas que viven en otros países. Y ahí naturalmente la perspectiva económica o la geopolítica tiene un peso enorme porque las autoridades de los países tienen comportamientos diferentes dependiendo de cómo el país ve su inserción del mercado. Aquí en Brasil, como en Argentina, como en Chile, como en varios países de América Latina principalmente,
90-95% de lo que nosotros producimos es consumido por el propio país, diferentemente de lo que sucede con otros países, Europa, incluso China, tal vez con mayor ejemplo, India como otro ejemplo, donde 5 o 6% de aquello que se produce de insumos para la salud es consumido por la población local. Claro que esto ejerce un gran impacto en el comportamiento de las autoridades sanitarias. Aquí en Brasil, si nosotros liberamos una tecnología que sea dañina y que cause daños a 15 a 20 personas, ciertamente cae un ministro, cae el presidente de la autoridad reguladora. Hace un año y medio atrás, 200 personas fallecieron, niños fallecieron por una vacuna. ¿Y qué sucedió? Poco sucedió. A nadie se le movió un pelo. Cuando el interés económico pesa más en la cabeza de las autoridades reglamentarias que las cuestiones de salud, las posturas de las agencias reglamentarias pueden ser tan malas como su propia inexistencia. Yo coloqué algo que para que nosotros pensemos, yo no soy un teórico de la cuestión de la innovación, y creo que aquí ya hubo varias personas que han conversado con ustedes sobre ese tema. Lo que me intriga sobremanera por estar de afuera de ese mundo teórico de la innovación es ¿quién mueve a quién? ¿Quién mueve a quién? Creo que Velázquez habló un poco sobre eso. Cuando alguien pretende innovar, o le gusta innovar, o quiere, ¿dónde es que se sitúa el punto de partida de ese engranaje? Claro, naturalmente que todos nosotros sabemos que ese punto de partida ha sido, con el transcurso del tiempo, propio de la industria y no de las necesidades o de la capacidad de inducción de los órganos reglamentarios. Pero en realidad existe una interfaz importante entre esas tres cosas que yo coloqué ahí, y que me parece que hay una cierta sinergia que la industria precisa convencer a la sociedad de que aquello es bueno o es necesario, y la sociedad a su vez también demanda porque entiende lo que precisa o que precisa. Incluso también la actuación del órgano reglamentario, de la actividad reglamentaria, puede ser un inductor importante para que las empresas o incluso la sociedad perciban la necesidad de obtener resultados innovadores o productos también innovadores. Pero el hecho, y ahí yo estoy tomando una reflexión brasilera, el texto largo, pero les digo resumidamente, el pensamiento predominante en el ambiente de la reglamentación sanitaria vive los dilemas entre existimos para proteger la salud de las personas. ¿Cómo es acaso que si se conecta la cuestión de la reglamentación con la cuestión del acceso, dónde esas dos cuestiones se encuentran con una tercera, que es la dependencia que existe del sector privado? Es verdad que a pesar de que toda la dificultad y de todo el comportamiento que muchas veces es negativo de la industria con relación a estas cuestiones, es la industria privada que suple las necesidades de gran parte de las vacunas, antibióticos, y la sociedad vive necesidad. ¿Cómo es que las decisiones se toman sin que se prive a las personas de acceso a estas tecnologías y sin que se desestimulen los mercados a continuar invirtiendo, porque los estados y los gobiernos, por regla general, no cumplen el papel de investigar, de las que dice, cuando investiga, después lo entrega al sector privado para producirlo. El pensamiento dominante en las autoridades reglamentarias, aquí en Brasil, en todo el mundo, es un pensamiento que vive dilemas con relación a esos retos en general.
Y ahí un poquito eso que acabé de decirles, si es claro el papel con relación a la protección a la salud, minimizar los riesgos relativos a la producción, al consumo de bienes y servicios, a veces puede significar una contraposición con la cuestión de la promoción de la salud, ampliando el acceso, cuando precisa garantizar que esos bienes y servicios estén disponibles. Hoy día nosotros recibimos una crítica en Brasil porque nosotros sabemos que tenemos dispositivos médicos en Brasil de fábricas que no han sido inspeccionadas por la autoridad sanitaria brasileña según las normas brasileñas. Y hace algunos meses se llegó a proponer de que había en el campo de la salud de Brasil un apagón tecnológico por falta de tecnologías que no podrían llegar a Brasil debido a esta postura que nosotros tenemos. Ayer hubo una audiencia pública en una comisión del Senado Federal con varios senadores, por supuesto, la industria interesada y una serie de asociaciones, también personas con patologías, para discutir el motivo por el cual la Anvisa indefirió, o sea, atrasó el registro y no lo permitió. Y nosotros también lo definimos, aprovechando ya, contestando algunas de las provocaciones del doctor Velázquez, exactamente porque acá en Brasil no se registran medicamentos estudiados contra placebo para tratar enfermedades para las cuales ya hay medicamentos a la venta en el mercado brasileño. Este producto quiere entrar a Brasil con una propuesta de tratamiento de segunda línea para mieloma múltiple. Nosotros tenemos el tratamiento de primera línea en Brasil, la talidomida, fabricada por un laboratorio público, cuyo insumo farmacéutico hoy día también se fabrica acá en Brasil, en estructuras financiadas por el sector público. El estudio clínico hecho para que llegue a Brasil con la propuesta de segunda línea fue hecho con el tratamiento de primera línea en el país de origen del producto. Y cuando nosotros analizamos decimos, miren, uno, ese para tratamiento de segunda línea se habría que usar, o sea, tendría que utilizarse en pacientes en que falló la primera línea, que es la talidomida, y si fuese para que entrase en Brasil como primera línea, habría sido probado contra el producto que acá en Brasil se usa como de primera línea. La autonomía reguladora de Anvisa, en este caso, genera un movimiento también de cuestionamiento porque en la cabeza de los parlamentarios, por el convencimiento de la industria, a los que portan la enfermedad, ellos no tienen acceso a una gran oportunidad terapéutica porque Anvisa indefirió el producto. Fui convocado, como no fui ayer, fue un técnico de Anvisa. Ayer a la tarde me llegó una llamada del Senado Federal para que explicase el por qué es que Anvisa tiene el atrevimiento de ser autónoma en relación a la decisión de las otras autoridades sanitarias. Son más de 60 donde este producto ha sido registrado. Es importante que citemos aquí algo relevante, porque lo que nosotros hemos observado hoy día, Velázquez, vea usted que para que podamos asegurar esta segunda cosa que está acá, que es el acceso, hemos visto que algunas agencias reguladoras, incluso aquí de las Américas, han adoptado la postura de decir, si ya está registrado en Europa, en Estados Unidos, acá lo registraremos dentro de 15 días. Claro que dentro de todo el punto de vista comercial es lo que todo el mundo quiere escuchar en la industria. Sin embargo, se crea un problema enorme, porque bajo mi punto de vista, digo yo, la capacidad de que una autoridad reguladora
de que apruebe o que no apruebe un protocolo de estudio clínico. Acá en Brasil no se realiza estudios clínicos comparado a placebo. Anvisa no lo acepta. CONEP, que es un organismo que cuida de ética en investigación, tampoco lo acepta. Si pierde la capacidad de evaluar el protocolo clínico, los resultados del estudio clínico y el dossier, ¿no?, de registro de los productos, corremos el peligro de a lo largo del tiempo herir de muerte su capacidad o su soberanía, su autonomía de tomar decisiones. O sea, en la OPS, Christopher, hemos dicho que la organización, así como Anvisa, tiene que tener una posición. Claro que es bueno que no se doblen los esfuerzos, pero con esta cosa de que no podemos duplicar esfuerzos, si ya está hecho en cierto lugar, no hay que hacerlo de nuevo, hay que tomar cuidado con esta parte que no le contaron a las personas que dentro de poco tiempo estos países no tendrán ninguna soberanía ni ninguna autonomía en la decisión de los productos que se autoricen para consumo. ¿Qué es lo que moviliza hoy las necesidades, ¿no?, que imponen desafíos en relación a los organismos reguladores? Medicamentos biológicos, los nuevos, la molécula de la heparina a los anticuerpos monoclonales hoy día es como comparar el ácido acetil salicílico, siendo este cambiador, como siendo una molécula de un biológico de algunos años, un interferón, como se ve, y un anticuerpo, o sea, monoclonal, como si fuese esta sala. Claro, esta dificultad de análisis y de consecuencias del uso de esta molécula es mucho más agudo que antes cuando analizábamos nosotros el ácido acetil salicílico. Requiere de más conocimiento, más capacidad, más comprensión de lo que significan los ensayos físico-químicos de comparación o de análisis de las moléculas y lo que representan los estudios clínicos. Y los productos biosimilares, y acá en Brasil nosotros no queríamos llamarlos como biogenéricos ni biosimilares, sino queremos llamarlos como productos biológicos conocidos y autorizarlos mediante durante 2 vías de desarrollo. Una, un proceso biotecnológico conocido y otro que es un proceso biotecnológico nuevo. Y dentro de esta norma nosotros estamos trabajando para que se aprueben los productos. Llamo la atención nuevamente a la Organización Mundial de la Salud, que ha creído en algo que ha sido dicho por las industrias y que nosotros tenemos que tener nombres diferentes. Está creando una estrategia que rituximab es rituximab, el otro es el alfa, después viene beta. Y ahí, bueno, por ahí sigue. Yo me supongo que lo que está al final del alfabeto griego, ¿quién se va a atrever a usar el producto? Nosotros tenemos una postura que, o contraria, sabemos o pensamos de que es necesario que se hagan estudios y que se compruebe de que la molécula da el mismo efecto, al mismo nivel de seguridad, de eficacia, y puede ser utilizado y los biomateriales implantados en otro campo desafiante de muchas empresas actuando en este sentido, siempre buscando reducir índices de rechazo de implantes, órganos artificiales. Hay gente que camina por las calles con un corazón artificial, puede caminar poquito, pero se puede caminar. Conexiones nerviosas también artificiales, que es otro reto en la frontera de la tecnología en la salud, la nanotecnología, las terapias avanzadas, terapia celular génica y así sucesivamente. Acá hay un trabajo de la Fiocruz publicado el año pasado, La salud en Brasil en el 2030, y acá también hay un ejercicio de que está por venir y que es lo que es interesante bajo el punto de vista, viendo acá el interés de la sociedad. ¿Dónde estaríamos nosotros viendo si nosotros pensásemos en cuidar de nuestra salud para movilizar la voluntad innovadora de las industrias? Aquí hay otra serie más de cosas puestas
para este ambiente de la innovación. Ya en el 2009 hicimos un seminario para pensar sobre la regulación e innovación, donde se encuentran estas dos cosas y cuál es el conflicto que hay y cómo podríamos nosotros avanzar. Y aquí hay algunas propuestas de ese seminario: tener un mejor ambiente con base en la estabilidad del marco regulatorio. Tiene que ser severo, sí, pero tiene que ser previsible y todo sea para que la sociedad sepa lo que es bueno, lo que es malo, y las empresas, por el otro lado, habrán de proponer nuevos productos y mantener también esto dedicado para el estímulo a la innovación, ampliar la interlocución con la academia, que es algo fundamental, que gran parte de lo que vemos hoy día, de esta manera volátil y muchas veces fútil de lidiar con las tecnologías, es porque hay un alejamiento del campo de la investigación más académica y más volcada realmente para los temas de interés de la sociedad. Establecer medidas regulatorias para mejor que el país sea más competitivo en investigación clínica es hacer investigación que interese. Acá nosotros sabemos que tenemos que tener vacunas para dengue, tenemos que investigar productos para tratar enfermedades que todavía son muy particulares de nuestra región o de nuestro país, y nosotros no podemos no tener capacidad de hacer un estudio clínico, porque esto significa que hay una dependencia de que alguien va a pensar sobre esto algún día, y luego vendrán situaciones como el caso del también benzonidazol, que algo hace algún tiempo la Roche dijo: ya no quiero fabricar más este producto, y nosotros tenemos acá en Brasil capacidad de hacerlo. El laboratorio de Pernambuco fabrica hoy benzonidazol para satisfacer el mercado mundial, si no, no habría benzonidazol a la venta en el mercado. Acá hay otras 3 propuestas más. Llamo yo la atención para la última. Estamos pensando que hoy día es mejor que hacer reglas. Tenemos que llamar a la sociedad para discutir. O sea, cuando vemos a o sectores que ejercen más presiones sobre las autoridades reguladoras, y nosotros tenemos que crear caminos para que la sociedad ejerza presión que genere un equilibrio. La tendencia de la autoridad reguladora, claro, es que estén más susceptibles a quien ejerce mayor presión. Es normal. No podemos ni hablar, pero históricamente las cosas son así. Anvisa construyó una serie de herramientas: consultas públicas, reuniones abiertas del directorio colegiado, discute públicamente cada una de sus normas, siempre como para poder tener un equilibrio. Hace poco la industria de los cosméticos propuso que nosotros tuviésemos un marco de regulación específico para los cosméticos para niños. Hicimos una consulta pública a más de 2.000 también que están en contra. Entonces, cuando se hace esto, en realidad tendremos un ambiente mucho más tranquilo para tomar una posición de que si no hiciéramos la consulta. Bueno, derivó de un acuerdo involucrando la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, Anvisa, y el Servicio de Apoyo al Pequeño Empresario. Es saludable y es recomendable de que las autoridades reguladoras se puedan relacionar con los otros organismos gubernamentales que se ocupan del tema de la innovación, del desarrollo industrial, para también poder conectar su accionar regulatorio con otros movimientos más equilibrados de la sociedad del país. Aprobamos hace poco un decreto firmado por la Presidenta de la República, ahora en agosto, que determina de que Anvisa tiene que darle prioridad a los registros relacionados a productos con innovaciones fabricados en el país. Entonces, autorizado en un decreto de que a Anvisa le dé prioridad con estas innovaciones sean oriundas de algunos productos fabricados acá en el país. Quiero decirle que sí, que también se puede crear otros mecanismos de protección legales que permitan que la autoridad regulatoria tenga un accionar más centrado en los intereses mayores
del desarrollo y de la salud. Creamos, esta es otra cosa recomendable para las autoridades reguladoras, sustentar científicamente, además del cuerpo técnico, en estructuras que puedan ofrecer equilibrio en estas discusiones y en estas presiones que ocurren generalmente. Nosotros creamos por decreto de la presidenta de la República una comisión científica compuesta por 7 miembros. Nosotros tenemos del INCA, del Instituto del Cáncer, al doctor Carlos Gil, que conforma este consejo científico. Tenemos otros profesores también de la Universidad de Amazonas y la Universidad de Río Grande del Sur, de San Pablo, y un grupo de científicos a los cuales tienen que vertirse sobre estos temas, que a veces no están muy protegidos, para que tengan posiciones que puedan sustentarse sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, la decisión que tomamos nosotros de prohibir en el Brasil cigarrillos que no tengan el gusto del cigarrillo. El gran debate es que los aditivos que queremos sacar no están relacionados con la atractividad del producto. Si nosotros ya tuviésemos una comisión como esta y un parecer científico diciendo que sí, que con seguridad fuera así, el debate de la vista con el sector regulado, con los grandes intereses puestos, estarían más protegidos. Entonces, es una medida que le recomendamos para que las autoridades reguladoras puedan adoptar como mecanismo para mejorar su propia capacidad de accionar. Christoph me pidió que yo les hablase un poquito sobre el tema de cómo es el sistema de patente, cómo está aquí el tema de la anuencia previa. Hacemos esto nosotros en la etapa del debate, luego cuando me hagan las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Deseo. Me parece que la presentación ha sido muy densa, también muy rica. Con seguridad habrá de llevar a cargar muchas preguntas. Yo soy un pésimo moderador porque no me atreví a cortar las presentaciones como para respetar el tiempo. Tendremos ahora, si están de acuerdo, tendremos 30 minutitos de debates.